nos dio tiempo por todo lo que sacamos en el programa de ayer. Déjenme pasar este debate precisamente de Andrea Chávez, porque aquí habla, o sea, Kenia López Rabadán la acusa precisamente de esto, y además pues hablan del caso del rancho Izaguirre en Teochitlán, allá en Jalisco, bueno, aquí en Jalisco. Ahí les va, déjenme nomás, le voy a bajar aquí por temas de derechos para no tener problemas, el debate y la tremenda arrastrada que le pone Andrea Chávez a Kenia López Rabadán. Están aquí ya en esta mesa y les agradezco mucho siempre su presencia. Andrea Chávez, diputada, senadora de Morena. Hola, senadora, buenos días. Kenia López Rabadán, diputada del PAN. Hola. Qué gusto estar aquí en esta mesa. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, diputada, buenos días. Buenos días a todos, Azucena. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de hablar respecto a lo que se esperaría o ella esperaría del informe que dará la Fiscalía General de la República a las 10:30 de la mañana sobre el rancho Izaguirre en Jalisco. No tenemos la información. Eso es importante porque ahora ya resulta que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. La Fiscalía es autónoma. Ellos deciden cómo informan, su información, cómo operan. Lo que tenemos es coordinación. Hay más coordinación ahora que en el sexenio pasado por decisión de la presidenta. Y la decisión del fiscal de tener una persona de manera permanente en el gabinete de seguridad, pues para ver los casos y que se tomen medidas frente a la situación de inseguridad que se vive en muchos lugares del país. Pero lo que va a informar el fiscal no tenemos conocimiento, es una información que él la va a dar a partir de la información que tiene de la investigación. Lo que sí pedimos nosotros es que se informara, incluso pedimos que se atrajera el caso por la fiscalía, pero depende de la fiscalía si lo atrae y estuvo de acuerdo pues en informar públicamente. Entonces, no sabemos qué información tiene, pero sí lo que sabemos es que hay una investigación que está realizando la Fiscalía sobre el predio en particular y al mismo tiempo pues ya habrá preguntas que pueden hacer los reporteros. Bueno, pues vamos esperando a las 10:30 de la mañana este informe de la Fiscalía. ¿Campaña negra, Andrea Chávez? Pues mira, el día de ayer se rindió un informe bastante riguroso en la conferencia mañanera en voz del coordinador de Infodemia del gobierno federal, Miguel Ángel Elorza, en donde pues nos platica de cómo se utilizan las cuentas automatizadas, las granjas de bots en redes sociales, particularmente en la red social X, antes Twitter, para impulsar de manera artificial tendencias nacionales, intentando vulnerar pues la imagen que tenemos de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Lo hacían con el licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente de la República, y lo han hecho contra un montón de personajes, incluida una servidora, en donde vemos muchas cuentas dándole likes a legisladoras que luego se enfrentan a una elección y no las vota ni su familia, ¿no? Entonces, desde luego que hay campaña negra en donde se utilizan miles de millones de pesos que no sabemos de dónde salgan, en donde se contratan pues precisamente empresas que se dedican a esto en México y a nivel internacional. Ahora, ¿quién la encabeza esta campaña? Pues, o sea, ¿quién? Pues tendríamos que es que ayer yo la verdad no alcancé a ver el reporte específico, toda la conferencia, pero ¿quién? O sea, ¿quiénes son los nombres? Pues podríamos estar revisando. Mira, yo te voy a decir un par de nombres, un par, por ejemplo. Del gobierno del estado de Chihuahua se han erogado millones de pesos a favor del cuñado de Marco Cortés, cuando precisamente estos contratos vienen de cuando él era dirigente nacional. ¿Crees que del PAN? Maru Campos esté detrás de esta campaña negra? Imagínate lo que dice el giro del contrato, que es público, se ha hecho público. El giro del contrato es precisamente perspectiva mediática y posicionamiento en redes sociales. Maru Campos, dirías, es una de las personas. Gobierno del estado del PAN, en donde la oposición ve a los gobiernos estatales, a los poquitos que aún le quedan, como cajas chicas. ¿Y el segundo nombre? Bueno, estamos hablando de integrantes de la oposición,
Xóchitl Gálvez lo hizo, impulsó este tipo de campaña siendo candidata presidencial Pero del en esta de PAN. Teuchitlán. Pues tendríamos que revisar. Bueno, Ajá. hay que revisar. Se dieron varios nombres el día de ayer de cuentas que se sumaron a esta campaña sucia, pero hay que revisar, hay que promover esas investigaciones. A En mí esta de me parece sano que sepamos de dónde viene eso, ¿no? Estás hablando de 90,000 cuentas bots. 90,000 cuentas bots que se han sumado. Estás Ujú. hablando que en 4 días se pagaron 20 Bien. millones de pesos. ¿Quién tiene esos recursos? Kenia. Pues a decir Que de los ustedes. medios, tú tienes Ah. un montón de lana. ¿Por qué? A ver, vamos Ricardo a Salinas entrar Pliego. primero al tema que me parece que es el más importante. Y el tema más importante es que este país está sufriendo una crisis brutal de inseguridad y desaparecidos. Que con López Obrador, que ya era terrible, desaparecían 20 personas al día. Y con Sheinbaum me están desapareciendo 41 personas al día. Azucena, esto es brutal. Y en lugar de que la señora Sheinbaum y toda su bola de corifeos se ocupen de ese tema que es importante, están preocupados por los bots. Hazme el favor, semejante estupidez. No puede ser que el gobierno de la República, ese gobierno que, por cierto, cobra impuestos a todos los mexicanos, no importa si votaste por Morena o no votaste, ese gobierno le dedica 15 minutos de la mañanera de la capacidad de inteligencia, energía y fuerza de este gobierno de la República a hablar de los bots. No sean ridículos, pónganse a trabajar. En lugar de hablar de eso, ¿por qué no hablan que se han triplicado las desapariciones de mujeres? Eso es terrible, Azucena. Con López Obrador desaparecieron 600 y con Sheinbaum 1,800. Es solamente en esta etapa, digamos, de administración que tiene Enero, Sheinbaum. septiembre, octubre, Efectivamente. enero. Claro, octubre, 5 meses, febrero. los Ajá. primeros 5 meses de Ujú. gobierno. ¿Eso qué significa? Que este gobierno, en lugar de estar pensando en los bots, en lugar de estar pensando en la oposición, en lugar de estar pensando en las redes sociales, debería de ponerse a trabajar, porque hoy quienes están encontrando a los desaparecidos son las madres y los padres buscadores, mientras el gobierno está preocupado en enriquecerse y en ver cómo consigue contratos de los que hablaremos adelante. Ahora, no hay gobierno que se salve del tema de desapariciones. Este es el peor. Sí, pero me refiero a gobiernos estatales, primer lugar, Jalisco. No, ahí está Sonora, está Colima, no, desaparecidos está Jalisco. O sea, pero ahí... digamos en la suma, pues es Jalisco y es de MC. ¿Qué pasa, Laura? Mira, a ver, yo creo que hay que irnos por partes. Primero, creo que sí importa denunciar las granjas de bots y la violencia digital, los acosos y las campañas orquestadas en las redes sociales, porque todas hemos sido víctimas de eso. A ti, Susana, te ha pasado, a nosotras nos ha pasado. Yo los tengo denunciados en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, los tengo denunciados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los tengo denunciados en el INE, los tengo denunciados en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y todos han dado carpetazo. Entonces, claro que hay que hablar de eso y te voy a decir por qué, no por los que estamos en el poder ni por las que estamos en el poder. La presidenta pues está denunciando, pero tampoco se trata sobre ella, no se trata sobre mí. Se trata de las personas que todos los días de a pie se encuentran vulneradas en sus derechos por exponer sus ideas en las redes sociales, especialmente mujeres. Se trata de las y los periodistas. Ahí ya hay sendas investigaciones de cómo buscan mermar su credibilidad para que no tengan ningún tipo de incidencia en la agenda pública y la vida pública, ¿no? Laura, son las granjas de bots. No, me refiero, hablamos de granjas de bots. ¿Eso qué es? ¿Quién es? ¿Quién lo paga? ¿De dónde sale? Pues ahí están los estudios, por ejemplo, del Quinto Elemento Lab. Están los estudios ahí muy claros de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford. ¿Quién? Donde hay de los dos lados, ¿eh? Yo los tengo denunciados a Morena y al PRIAN. Así te lo digo, ¿eh? Hay de los dos lados. Y la violencia y el odio cuesta. Entonces, la primera gran pregunta que hay que poner en la mesa es ¿cuánto cuesta y quién lo paga? Porque el odio cuesta. Y sobre todo es el odio hacia las mujeres, lo que tengo que hablar decir. Ahora, nada más para cerrar un poco el tema de las desapariciones, esto es una crisis humanitaria nacional en todo el país, a nivel local, a nivel federal, en los estados, en los municipios, y aquí están todas las autoridades involucradas y todas tienen que responder. Y ayer lo decía también Azucena, que me parece muy importante porque lo han dejado fuera de la ecuación. El ejército mexicano también tiene que estar dentro de esta ecuación en donde la colaboración se dé al 100% y donde el cumplimiento de la agenda de derechos humanos se dé al 100%, porque hoy son ellos quienes están a cargo de las labores de seguridad, son ellos quienes tendrán también que estar observando estas reglas en materia de derechos humanos y sigue sin
tienen que dar la claridad de que lo hagan. ¿Cómo van a enfrentar las desapariciones en el país cuando ellos están también involucrados en desapariciones Ahora, forzadas? retomo la pregunta de Laura Ballesteros. ¿Cuánto cuesta esta agresión constante en X, sobre todo de un lado y de otro? ¿Cuánto cuesta y quién lo paga, Andrea? Son millones de pesos. Decía la presidenta 20 millones, ¿no? Ayer. 20 millones en 4 días, ¿Quién lo paga? querida Azucena. Yo ya te dije la fuente de un financiamiento, gobierno del ¿Eso estado cuánto de dinero era? Chihuahua. Son varios millones de pesos. Ujú. El contrato es público, lo pueden buscar. Y el dueño de la empresa es el cuñado de Marco Cortés y se dedica a gestionar una cosa que en concepto se llama reputación digital. O sea que el dinero que debería utilizarse para el bienestar, educación, salud, seguridad de las y los chihuahuenses se utiliza para perseguir en redes sociales a los opositores políticos. Ahí hay una fuente de financiamiento. Esa es la información de la que yo me he hecho, pero tendremos que revisar los contratos que hay en el gobierno de Querétaro, en el gobierno de Aguascalientes, en el gobierno de Guanajuato, los contratos que existían, por O ejemplo, sea, tú con no el tienes gobierno duda de que viene de Michoacán. parte del PAN. No, hombre, ninguna, pero ninguna, lo tengo clarísimo y me parece muy deshonesto Ujú. porque eso ensucia el debate y es un debate que deberíamos dar todas y todos con el corazón en la mano, ¿no? Estamos hablando de un tema muy sensible, quizás el tema más sensible sea el asunto de la desaparición. Y entonces, y no es cierto que no se esté haciendo nada. La presidenta de la República ya presentó un plan del cual hablaré más adelante. Sí, muy bien. ¿Qué son ustedes? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién paga? Mira, yo la verdad es que me parece que es necesario regresar al tema importante que atraviesa este país y el tema son los desaparecidos. Y sí hay que investigar cuánto cuesta, quién paga, pero quiero hacer nada más una acotación y le traje aquí a las compañeras y a los compañeros de Morena un pequeño obsequio. Esto es un corazón para quienes nos siguen en radio, es la imagen de un corazón y necesitan apelar a su corazón, necesitan de verdad volverse seres humanos. Esta cantidad de poder y de dinero los está haciendo perder la cabeza. Esta ambición de poder que tienen en Morena, muchísimas de las personas que hoy están tomando decisiones, hace que no se den cuenta de las madres buscadoras, de los padres buscadores, cada zapato, cada imagen, cada pertenencia que hay en ese centro de exterminio nos tiene que evocar a una familia y al dolor humano. Bueno, regresamos contigo, Laura, y si aceptas el obsequio, Andrea. Pues que se lo pongan, que se lo pongan. Yo no voy a recibir lecciones de moralidad de parte de quienes nunca mostraron empatía con las víctimas. Las necesitan porque la verdad es que están Yo no voy a perdidos en el recibir poder y en el lecciones de dinero. moralidad Ese de es el parte problema de Morena. Acción Nacional. Es impresionante la Bueno, ambición. ya dejen respirar. Inicia hoy tu licenciatura. Minutos, bueno, pues seguimos a la expectativa respecto a lo que va a informar la Fiscalía General de la República sobre el rancho Izaguirre en Jalisco. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, con lo que sabemos, es decir, no lo quieren etiquetar, ¿no? ¿Qué campo de exterminio, qué campo de entrenamiento, de reclutamiento, tal? Con lo que sabemos y con la experiencia que tienes en este tema, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es eso en Jalisco? Yo me iría un paso atrás. ¿Cómo definiríamos la guerra no guerra que está viviendo el país desde hace décadas? Son 17 años de una falsa salida a la agenda de seguridad en el país, de una fallida estrategia de seguridad. Calderón, que Peña, inició el Andrés PRIAN, Manuel. ¿no? Completitos, seguiditos, y que Morena continuó con el obradorato y que hoy la presidenta Sheinbaum, lo que veo, por ejemplo, con las medidas que está impulsando en materia de desaparición, es fortalecer el ámbito civil y la fuerza de la seguridad en materia en las manos de los civiles, porque ya se dieron cuenta que no da la militarización de la seguridad pública. ¿Eso es bueno o no? Pues es bueno, es muy bueno. Nosotros hemos dicho siempre que no teníamos por qué llegar al grado de militarizar la Constitución y poner todo el poder y todo el dinero en manos de los militares en materia de seguridad, pero pues al mismo tiempo sigue siendo un poco vedado porque no hay una confrontación con la agenda de López Obrador ni la habrá, y el problema es que se necesita un golpe de timón. No en las palabras, para pero hacerlo. sí en los hechos. Por eso, pero O sea, se sí necesita un golpe de timón contundente. Entonces yo primero te diría, hay una guerra desde hace varias décadas en este país que no han querido reconocer y que ha derivado no solamente en campos de exterminio como los estamos viendo, no solamente Escuchen lo que convertir el país en dice, una fosa común, sino también No en ver mames. grupos armados
con ropa militar, con armamento militar, con estrategia militar, comparando su fuerza con la del ejército mexicano. Eso es lo que tendríamos que estar poniendo sobre la mesa y la capacidad económica que tiene, porque son el quinto empleador del país. Sí. Tú le llamarías campo de exterminio, te escuché. Son campos de exterminio, son fosas comunes las que estamos Pero viendo. eso de Jalisco y es una guerra la que estamos viendo. Y el de Tamaulipas también, porque se descubrió uno hace un par de días igual. Ajá. Jalisco es un campo de exterminio. Eso de Pues Izaguirre. Teochitlán parece que eso es lo que apunta a, y Tamaulipas igual, con el rancho que se descubrió hace un par de días, y habría que ver cuántos otros más hay. Andrea. Pues está el de Casas Grandes, insisto, municipio de Chihuahua, comunidad de Mata Ortiz, en donde se han descubierto en los últimos meses decenas de fosas comunes con cuerpos de personas no identificadas, ¿no? Hablemos de Teochitlán, estado de Jalisco, pero también hablemos de Casas Grandes, estado de Chihuahua. Sepamos hacerlo de forma neutral, con el corazón en la mano, y vaya que pues hay que tener muchas agallas para decir, siendo panista, que hay que ser empáticos con las víctimas cuando fueron ellos los que llamaron ninis a los jóvenes estudiantes que no tenían oportunidades laborales ni educativas, cuando fueron ellos quienes llamaron criminales a los jóvenes víctimas de la masacre de Villas de Salvarcar, cuando fueron ellos los que se inventaron la verdad histórica de que iban armados hasta los dientes Jorge y Javier, estudiantes del TEC de Monterrey. Hay que ser muy cara dura para ser panista y llamar a ser empático, sensible con las víctimas. Lo que yo sí les puedo decir es que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo pues ha publicado una serie de acciones concretas que se van a estar impulsando en próximas fechas. Espero que aquí sí el PAN vaya a favor en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, porque tienen que ver con unificar el CURP como la única fuente de identidad para ayudarnos precisamente a identificar a personas desaparecidas en las 32 entidades federativas, permitir generar alertas automáticas, eliminar las 72 horas que en este momento le exige la ley a las autoridades para esperar la búsqueda de una persona, cuando las primeras horas en el caso de una desaparición pues son las más básicas, importantes. Ojalá aquí sí vayan a favor. Ahora, hay algunas de estas propuestas que hace la presidenta que ya estaban en la ley general no conoce la ley, de desaparición de personas, que no lo echó a andar Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a fortalecer, ¿no? vamos a fortalecer. Y qué bueno que lo retoma. A mí me parece que bueno que lo retoma, pero también están pidiendo los colectivos que remuevan a la titular, a Teresa Reyes. Claro, a ver, es que el tema de fondo, Azucena, es que este gobierno decidió abrazar a los delincuentes, que este gobierno decidió encamarse con lo mismo, los delincuentes. Kenia. Y la pregunta es, ¿qué les está No aporta nada. ¿Qué le está dando la delincuencia organizada al gobierno? Mira, a mí me parece que es necesario tomar la palabra a la senadora, porque para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y hoy sabemos por estudios de varios periodistas que pues ella está gastando cientos de millones de pesos. Y la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién está gastando cientos de millones de pesos? Porque, a ver, la pregunta ¿Yo? es muy ¿Yo estoy clara. gastando cientos de millones de pesos? Es muy clara. Yo no te interrumpí, déjame hablar. Pero yo no te aludí. Pero yo no te hablé de ti. Hay una Esa es la diferencia. Investigación sobre sus redes sociales, hay una investigación sobre estos camiones que tiene, por cierto, de manera ilegal en su estado, en Chihuahua, haciendo actos anticipados de campaña de manera ilegal. Justo porque no hay proceso electoral, no te puedes andar publicitando, no puedes andar tu cara por todos lados y tu nombre. Y la pregunta es, ¿quién paga eso? Dicen que cada camión cuesta 10 millones de pesos, tú ganas 100 mil pesos. No son de mi propiedad. ¿Cómo puedes pagar 10 millones? No son de mi propiedad. ¿Los paga el Senado? La clase empresarial. Me perdí. Hay camiones que... Sí, hay camiones con su imagen. A ver, yo te lo explico. Varios camiones por su imagen, que cada camión cuesta al mes 10 millones de pesos. ¿Qué? ¿Como espectaculares o qué son? No, son camiones. Permíteme, es mi tiempo. Mi pregunta es, ¿quién los paga, Andrea? Ya, la clase empresarial. Oye, pues, ¿eso es ilegal? No. ¿A cambio de qué? Eso es ilegal. Lo que acabas de decir, por supuesto que es ilegal. ¿A cambio de qué? La pregunta de Kenia es, ¿quién te paga estos camiones con tu propaganda? Son actos anticipados de campaña. Es ilegal que esté tu cara y tu nombre
distribuido por el Estado. No, Por supuesto que es falso. promoción personalizada. Con todo Lo gusto acabas de contesto. aceptar A a ver, no sé, nivel nacional ¿nos dejas y es escuchar? ilegal. Además, por cierto, de ser inmoral. Y si lo paga la clase empresarial, ¿es a cambio de qué? ¿A cambio de contratos? ¿A cambio de contratos en el ¿cuáles gobierno? A ver, vamos a Por contratos? escuchar la cierto, respuesta de tienes Andrea, aviadores porque para de entender el operadores. tema. Es Sí. una vergüenza. Sí. Es obvio que para Ya que se le tengas acabó el la tiempo a posibilidad de la venir a hablar senadora aquí, Kenia López lo que Rabadán. tendrías que hacer es tener calidad y tener integridad A y ver, vamos a evidentemente no se escuchar, tiene. Andrea, Con ¿qué, todo qué gusto. es? 10 millones Mira, de pesos cuesta cada camión. ¿Qué Eso es completamente falso. Gana 100,000 pesos. Espérame. Desde 2023 yo inauguré Ujú. 3 unidades móviles de salud en Ciudad Juárez, mi tierra hermosa, una unidad móvil de salud en el municipio de Delicias y Ujú. estoy próxima a inaugurar una unidad móvil de salud en Chihuahua capital. ¿Tienes, Las- ¿Tienes 4? 4 unidades móviles de 4 salud camiones. que no son de mi propiedad. Hay 4 que camiones decirlo. de 10 millones. Vamos a Yo sacar la cuando cuenta. inauguré las unidades móviles de salud a las que aludo, le agradecí a la clase empresarial con la que, por cierto, tengo muy buena relación, porque primero dicen, los de la 4T no quieren a los empresarios y luego nos coordinamos con ellos y luego dicen, ay, no, ¿para qué se coordinan con ellos? Eso es ilegal e inmoral. No es cierto. ¿Qué hacen estas unidades móviles de salud de forma completamente gratuita? No existe Dan eso, atención en alguien se lo materia de cobra. densitometría No, para hombre, detectar no la le osteoporosis mientas a en la los gente. huesos. Hay Ajá. análisis de sangre, de Qué orina, bárbaro. hay servicios de odontología completamente gratuitos, de nutrición, consulta general, ultrasonido que Están ayuda. instalados ahí en el Claro, punto. y las Sí, valen 40 les millones de movemos- pesos. y las movemos de ubicación todas las ¿Quién los semanas. paga? Y la clase empresarial, ¿A nosotros cambio de no qué, senadora? manejamos recursos ¿A cambio públicos de desde qué? que Es eliminamos el ilegal. ramo 23. Es ilegal lo el que estás ramo de los haciendo. moches. Estás Nosotros no aceptando a manejamos nivel recursos públicos. nacional que Eso haces es- algo ilegal. No es cierto, Eso no es es estudia, ilegal. ¿Cómo va a ser investiga. ilegal ayudarle a la gente a Pregúntale. salir No, no, adelante no. en materia Kenia, de por salud? favor. Eso es una mentira. No, hombre, Espérame, Kenia. 40 seguía millones mi de tiempo, pesos. Sí, 40 espérame, segundos. Kenia, por favor, adelante. A ver, Y va en el Laura. estado de Chihuahua tenemos el peor sistema de salud No es porque la cierto. gobernadora del estado no ha No querido es suscribir cierto, los es- convenios Espérame, Kenia. en materia de Por IMSS favor. Bienestar. Ajá. No hay acceso a medicamentos, Cállate, no hay Kenia. acceso a insumos, los salarios de los médicos Medic son Chihuahua se muy llama. bajos, los salarios de los enfermeros son muy bajos, los corren en cualquier sistema- momento, los ven en Entonces, un de salud evento de de todo el movilidad, país de está cuarta colapsado. transformación. Que pagan los empresarios de Chihuahua. Claro, ¿A cambio y luego de con qué? Club Rotario, con ¿A Club Rotario cambio de hacemos qué? ¿De qué también, contratos? escúchame, con Club Rotario ilegal. también hemos hecho Es inmoral, es brigadas ilegal. en contra de las cataratas en la Sierra Tarahumara. ¿Por qué va a ser ilegal ¿Por qué es llevar ilegal? atención de Es ilegal que esté salud? tu cara, es ilegal De que esté tu verdad, nombre, es no es ilegal que ilegal. A ver, estés déjenme escuchar a ocupando Laura. No, a la no, iniciativa no, privada lo que a pasa ver, de contratos. ponte a cambio trabajar, de lo que pasa es que como voy a eres apagar el micrófono, plurinominal, chicas. que Es eres lo que uno estás sabe, haciendo, Muchachas, como Andrea. eres de nuevo. Es plurinominal, ilegal. Gracias. Laura. De nuevo, Ahora regresamos, perdóname, quiero escuchar a Laura. qué pena, Susana, contigo, con tu auditorio, con las víctimas de desaparecidos No, en no, este no, país, diga- tener que estar, te voy a decir, desviando la atención, no se trata de ellas, no se trata de Andrea, no se trata de los bots, se trata de la No, hay que crisis hablar humanitaria de los más 40 grave que ha millones que tenido te el país gastas en al mes. materia de Estoy de desapariciones. acuerdo. Y no podemos desviar la atención con esto. Yo sí te voy a decir una cosa, no me parece, hablando de moralidad, correcto que los políticos mexicanos hagan sobre sí mismos un conflicto que no se trata de ellos. Ayer escuchábamos a Antiera Noroña señalando Ay, a no, las bueno. víctimas, diciendo que Eso politiquería, es casi falso. acusándolas de montaje, haciendo otra vez este señor que se trate todo sobre él. Yo te voy a decir una cosa, todos esos políticos, y trenzándose además en un pleito nuevo con Alito, con Ricardo No, pero Anaya, en este qué caso, pobreza de en debate. este caso, si se trata de dinero que usa el PAN para los bots de nuestro dinero, o en el caso de Andrea, Pero de te nuestro quieres- dinero, claro, pues sí de los importa. chihuahuas. Pero te quiero Claro, decir una de cosa, los chihuahuenses. esos políticos mexicanos que están acusando a las víctimas o desviando la atención deberían de ofrecer una disculpa pública, porque hoy el país lo que está buscando van es a encontrar hacer. a sus muertos y a sus desaparecidos. Mira, ¿Tú crees algunos que datos, Noroña va a pedir algunos disculpas? datos importantes, es que debería, y si no retirarse de la presidencia del Senado, te lo digo con toda claridad. Pero mira, algunos datos que Ya sí vimos deben de quién va a importar para votar. las víctimas, para las personas víctimas de desapariciones y sus familiares. Número uno, se tiene que fortalecer la comisión de atención a víctimas y independizarse, autonomizarse, que tenga mucho más presupuesto. Se tiene también que fortalecer y autonomizarse e independizarse la de búsqueda, que por cierto, el obradorato, por eso tiene que haber un cambio de timón tan importante como lo hemos dicho, tan fuerte. El obradorato destinó la Comisión Nacional de Búsqueda hace unos años, 2 años, para ir a buscar a un general muerto hace siglos, ¿no? A Panamá, destinando millones de pesos del erario
personas de la comisión que deben de estar buscando desaparecidos. Esa era la prioridad que le daba el obradorato a las desapariciones en el país. Por eso el golpe de timón de la presidenta es tan obligado. Número 3, se tiene también que involucrar a las personas víctimas y sus familiares en los procesos de búsqueda, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana. Estas son propuestas que ha puesto Movimiento Ciudadano sobre la mesa, eso es lo que importa. Y una iniciativa que ya anunciaba desde la semana pasada en tu mesa, Azucena, para pues llevar al Código Penal el reclutamiento de niños y adolescentes. Y también Alfaro tendría que levantar la mano, ¿no? No sabemos. Claro, que que se investigue, ¿no? Que es lo que ha dicho Pablo Lemus también. Que hay... Bueno, pues le voy a cerrar aquí. Le voy a cerrar aquí porque todavía hay bastante información. Bueno, de Laura Ballesteros, de verdad, con mucho respeto para la diputada Laura Ballesteros de lo que es Movimiento Ciudadano, con qué cara y qué pobre es su análisis, con mucho respeto, porque pues el tema es Jalisco, el tema que se ha generado sobre Teochitlán, allá en Jalisco, bueno, aquí en Jalisco, es un tema que está generando mucho revuelo. Hace ratito yo platicaba con Manuel Ibarra, Jorge el Cubano y con el tocayo George, y yo decía que ahorita les voy a pasar todos los videos que tengo, porque son bastantes, varios testimonios, varias cosas, y pues se les cae el montaje. La verdad es que sí veo que es una narrativa falsa, golpista, montaje, porque yo lo decía en Twitter, decía, en el rancho de Izaguirre, en Teochitlán, Jalisco, no hay nada que dé indicios a la existencia de crematorios. El equipo de gurú político estuvo presente el día de hoy y no hay evidencia de nada de lo que se dice. Al final, la oposición tóxica y carroñera quedó en ridículo. Porque, ¿qué es lo que ahorita dice Laura Ballesteros? De una manera tan irresponsable, esta diputada de Movimiento Ciudadano, que le quiere lavar la cara al gobierno de Alfaro y de Pablo Lemus. Que no, es que pues se dice que es un campo de exterminio y que no sé qué, pero también pasa en Tamaulipas, o sea, luego a desviar la atención a otro estado, cuando la situación de Teochitlán, aquí en Jalisco, pues es un tema muy fuerte. Que sí, qué bueno que Gers Manero solicita, ayer les pasaba precisamente lo que fue la conferencia de prensa, les pasaba precisamente lo que era, en este caso, lo que fue pues digamos, la decisión del fiscal de Jalisco, y que ahora con todo lo que se dio a conocer el día de hoy, que fue muy fuerte, pues todo indica que la Fiscalía Estatal metió la mano, que modificó pruebas, que modificó muchas cosas. Y eso no tiene nada que ver el gobierno federal. Y esto tiene que ser la punta de lanza, precisamente en que se tiene que hacer una reforma constitucional para reformar a las y a los ministerios públicos y a las fiscalías estatales, porque lo que pasó en Jalisco, lo que pasa aquí en Jalisco y lo que pasa en muchos estados es la omisión, el contubernio, el tráfico de influencias y, de verdad, una descomposición a las fiscalías y ministerios públicos. Esta es la demostración de que urge limpiar los ministerios públicos, limpiar las fiscalías. Sí urge una reforma constitucional. Esto tiene que ser la punta de lanza para que, así como ahora, próximamente vamos a votar para limpiar al Poder Judicial, a la Suprema Corte, a jueces, ministros y magistrados, lo tienen que hacer también con las fiscalías, porque hay mucho contubernio de las fiscalías. Ayer les pasaba lo que comentaba Pedro Mellado
de cómo, pues, secretarios, como funcionarios del gobierno de Enrique Alfaro, que muchos de ellos están todavía en el gobierno de Pablo Lemus, esta nueva administración, pues tenían vínculos con el crimen organizado. Entonces tiene que limpiar eso. Y se tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Por eso a mí me gustó lo que dijo Gers Manero. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Desde el Ministerio Público, que en su momento, cuando pasó el 19 de septiembre de 2024, este atercado de la Guardia Nacional, y llegan a este rancho Izaguirre, donde encuentran a 2 personas secuestradas y a una persona que desgraciadamente ya la habían asesinado por un golpe en la cabeza, un golpe cráneoencefálico, que perdió la vida, y que la fiscalía, y lo dice Gers Manero en esa conferencia, no hizo el procedimiento conforme a derecho, conforme a oficio, y que hubo muchas omisiones. Ahora que se abren las puertas de este rancho, las madres buscadoras, pues obviamente, pues sí dicen, ya no está lo que estaba. Entonces ya hubo manipulación, ya hubo manipulación de pruebas. Incluso sacaban un comunicado la Fiscalía Estatal diciendo que las pruebas que mencionan las madres buscadoras son de la cadena de custodia. Eso se lo tienen que pasar a la Fiscalía General de la República, y todavía la Fiscalía General de la República tendrá que hacer una nueva investigación a detalle, con peritaje, con lo que es el tema científico, y empezar de ceros, para ahora sí agarrar todo el espectro, todo el panorama de lo que pasó ahí en ese rancho Izaguirre